Las damas primero. Ay, así que te subí un palo. Wow. Llegamos a Santa Marta. ¿Qué buscan? ¿Oro? No, es el agua más caliente que ya toqué en mi vida. ¿Recordás anoche se cayó algo en el techo? Anoche no sentí nada. Pero las otras noches sí. ¿Qué será que hay? A ver, Hay que ir ahí atrás, hay una puerta, porque nunca abrimos esa puerta, hay un pero patio. siento que se caen como cosas, ¿no? Vamos a ver. Creo que son mangos. ¿Será que hay alguien acá? Mirá. Uy, se fue. No, mirá lo que está esta planta. Vamos a esperar que salga la dueña de la casa para que nos explique. Porque el piso está lleno de mangos. Yo creo que era esto lo que a la noche hacía ruido de tiro. Mirá, ahí están. Che, están explorando nuestra casa, Lisana. Eso es Latinoamérica. Aprovechen. Aguacate. Cate, lechuga, zanahoria, cebolla por 2 pesos. ¿Por qué veo esas botellas por todos lados? Esto es así, vos partís una botella, le pones ¿Cemento? y Bueno. te funciona como si fuera seguridad. Ah, Entonces la persona que quiere saltar a tu tapial y meterse en tu patio no puede porque se corta todo. por eso. ¿Qué tenés que poner? ¿Tenés que poner una frazada o algo? Le explicaba al chorro cómo hacerlo. Yo no entendía por qué. Esa es la única razón. Y es más barato porque lo haces con una botella de cerveza. No tenés que comprar el alambre, nada. Pero tienes que comprar mucha cerveza. Parece fácil. Ah, creo que hay un poco de mangos ahí. Para que no nos conoce, nuestra vecina colombiana. Hola, ¿cómo están? Me llamo Dayana, mucho gusto. Dayana, bueno, estamos parando acá en la casa de ella. Lisana decía que quería mucho conocer acá el patio, porque nosotros escuchábamos un ruido que caía ahí en el techo cuando estábamos durmiendo. Y yo particularmente decía, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ruido es ese? Y nos despertábamos ese y no sabíamos lo que era. Lisana, ¿qué era lo que querías hacer vos? Subir al techo o juntar mangos. Hoy vamos a develar cuál es ese secreto de por qué todas las noches se escuchaba pa. Exacto. Bueno, los mangos, En el los techo. mangos. Este árbol lo sembró mi hermosa madre. Es de tu mamá lo puso acá en el patio. Y ahora la planta carga y empiezan a caer. Maduran y caen. Sí, maduran y caen. Este árbol, como te dije anteriormente, es súper famoso aquí. Súper claro. De los mangos más ricos que hay en este barrio. ¿Vienen los vecinos y te piden mango? Sí, me piden mango, los vendo, los regalo. Ay, che, creo que no puedo. Ay, Era medio flojito el chico, ¿viste? Andiamo. Estos son los inventos de mi novia Lisana. Venimos a Cartagena y Lisana le digo, che, Lisana, ¿vos a la playa? Me dice, no, quiero subir a un techo. ¿Me ayudás a subir a un techo? Bueno, le digo. No es un tour muy común, pero vamos. Más aventura. Más aventura. Las damas primero. Ay, así que te subí un palo. A la pucha, che. No es broma esto, ¿eh? ¡Wow! No, pero acá te haces millonario con todos estos mangos. Mira, acá hay uno. Vamos a ver. ¡Ay, está bueno! Che, es la primera vez que estoy en un techo de Colombia. Sí, puedo ponerlo en mi lista de cosas que hice en mi vida. Bueno, aquí está el primer manguito que encontramos. Oh, mirá. Tiene un olor a dulce esto. Wow. Mirá todo, Diana, los que ya tenés para vender hoy. No, estos son para vender, estos son para ustedes. Ay, para nosotros, bueno. Vamos a necesitar una bolsa entonces. Ese está duro todavía, no cayó. Ahí hay un montón, pero verde todavía. Claro, ahí están los verdes. El mango verde de aquí también es dulce, así que lo puedes comer también estando verde. No, y mirá el sol que ya tenía acá a las 7:30 de la mañana. Ya debe hacer como 26 grados, yo creo. 25 grados ya. No, 25 no creo. ¿No? Más, como 30 grados ya hace las 7:30 de la mañana. Dayana, ¿y ese fue el vecino que nos vio en YouTube y te mandó por WhatsApp? La casa que está allá. Un saludo para el señor Amaury Mondor. A Mauri, mirá, señora Mauri, le mandamos un saludo. Acá del techo de la casa de Dayani, ¿eh? Ay, mirá, un mini... No llego. A ver. Wow, mirá Lisana, ¿eh? Recolectadora profesional ya. Vamos a hacer a la moda antigua como hacía en el campo de mi abuela, mirá. Mirá. Yo junté manzanas así en mi casa. ¿Sabes lo que estaba pensando, Dayana? Los voy a agarrar, yo tengo una carreta y hoy me voy acá a la plaza
a vender mango. ¿Qué te parece? Y me hago un dinero extra. Y Lisana vende los tintos. Tinto con mango. ¿Qué te parece, Dayana? ¿Buena idea? No podría ser una buena idea, sí. Che, Dayana, y también hacemos unas arepas. ¿Unas arepas de? De mango. De mango. Arepas de mango. Es lindo vivir en Cartagena. Sí, tiene sus cosas buenas, Sus obviamente, encantos. como toda ciudad. A nosotros nos gustó mucho. Ah, bueno, me alegro y bienvenidos por acá cuando quieran. Y a todos los que quieran venir a mi ciudad, pues bienvenidos acá. Pueden quedarse en el Airbnb de Dayana, que es muy bueno y muy centralizado. No sé cómo vas a bajar vos, ¿eh? A ver, ya veo que bajo y vuelan todos los mangos. Mira los mosquitos acá, se están haciendo la fiesta con los mangos. ¿Qué pasa si yo les quito esta carrera y los dejo allá y pierden el bus? Ojalá, Dayana, así nos quedamos más tiempo acá en este precioso lugar. Comida acá arriba tenemos. Tenemos comida para un año acá, mirá. Vamos a vivir de mango. Eso se acaba en un día. Ahí está. Mira, ya lo ponemos en la olla porque hoy ¿qué voy a hacer? Arepas de mango. Jugo de mango, postre de mango. Jugo de mango, postre de mango. Va a decir Lisana, no quiero mover los mangos. Vamos, Lisana. Faltás vos nomás. Seguro-para-viaje.com con el código MIL, 30% de descuento. Mirá, si pasa algo, ahí está Lisana, mirá. Está asegurada. Bueno, ese gato, por ejemplo, parece un mini tigre. Sí, es súper grande. ¿Por qué es tan grande y tan fuerte? ¿Van al gimnasio los gatos en Cartagena? Se la pasan corriendo de aquí para allá, se montan en el palo de mango y qué más ejercicio que es, se imagina. Oh, mirá. ¿Cuántos gatos tenés? 5. Uno más lindo que el otro. Tenemos todos los mangos acá. ¡Fua! Y en un momentico vamos a subir al autobús. Porque Para vamos- Santa Marta. Y en el camino vimos un chancho en la calle. Enorme. Pero era un chancho, no chiquito, era así. Como de 200 kilos el chancho. Una parada de 30 minutos. Te pueden vender chip, anteojos, reloj. Reloj pero Agua. reloj así de grande. Ni llega a la cámara, qué grande que es. Papita, chisito, bebida. Todo tipo de vendedor sube al ómnibus. Llegamos a Santa Marta y ya estamos acá, bueno, caminando por el barrio, es donde nos estamos quedando. Y ahora en este momento estamos caminando exactamente por todo lo que es, digamos, el barrio, el área comercial de Santa Marta. Y nos dirigimos hacia el centro histórico para después la idea sería llegar hasta la playa, que es lo que queremos conocer. Esta supermercado mi gente adelante, hello, Shelby, let's go. Las tiendas de ropa tienen un DJ, No es un DJ, es una persona que llama para vender. pero pone música y todo, parece. Lo que más me llamó la atención de Santa Marta desde el primer momento que llegué fue que me parecía como si fuera un pueblo pero grande. Y me trajo recuerdos hasta un poco del pueblo donde yo nací. No sé si son por el formato de las calles o las veredas o la forma que el pueblo está hecho, pero es como un gran pueblo acá. Se siente muy acogedor y la gente ya te das cuenta que es recontra amable ya desde un principio. Y hasta son medios chistosos, así, hacen jodas. Ayer fuimos a comer una pizza y el tipo se mandaba unos chistes ahí y nos atendió re bien. Se nota que es una ciudad de bastante comercio acá, porque hay comercio de todo por todos lados. Especialmente bicicletas me dijeron porque Colombia es como súper fanático del ciclismo y hay bicicleterías por todos lados. Buen día. La gente saluda, es cariñosa. A mí me pareció una locura el calor. Hasta más subes, lo más caliente se pone. Eso es verdad, gente, porque ahora estamos más al norte todavía y a la noche ponele te vas a dormir y hará 30 grados. Pero con un ventilador y la ventana abierta dormimos bien. No fue tampoco el caos. ¡Hola, amigos! Tantos motos que... impresionante, ¿eh? Es la ciudad de las motos acá. Motos por todos lados. Ah, y acá están todas las agencias que reparan motos. Buen día, amigo. ¿Cómo le va? Bueno, una limonada de 2000 y una ensalada de fruta de 3000. Gracias, señor. Gracias. Buen trabajo, hasta luego. En el video de Cartagena, la gente comentó, les robaron con el precio de limonada, que era 5.000. Acá lo venden por 2.000. Uy. No, Che, entonces quiere decir que en Cartagena los precios son más altos que en Santa Marta. sí. Bueno, eso me di cuenta, porque ayer nos comimos
3 pizzas y nos tomamos una Coca-Cola y nos cobraron 17.000 pesos. 3 pedazos, ¿no? No 3 pizzas. 3 pedazos así eran. Parecía una pizza el pedazo. Santa Marta es más barato. Parece un peatonal. Estamos buscando un café para subir el video. Acá Y comer algo, chocolate. Mira el perrito, pobrecito, está cansado, el calor. Tenemos acá una iglesia, una plaza. Mira qué lindo. Con las arepitas. Wow. Mira qué lindas las artesanías. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Sí. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Me compraría un poncho, pero hace tanto calor. Justo te iba a decir, ¿quieres un poncho? Yo compraría un poncho de hielo. Todo el mundo que ves hay alguien con la camiseta de Italia. Una señal, Lisana, para vos. El centro histórico. ¿Para dónde queda? Es ese, ¿no? ¿Y qué hay para ver? Cosas... Almacenes de ropa, calzado. ¿Más comercio? ¿A dónde? ¿Al museo? Museo de oro. ¿Es gratis? Sí, claro. Vamos a entrar entonces. 600, 700. Más 100 porque la señora es muy agradable. 800. Que Dios la bendiga, señora. Amén. Tenga un buen día, un buen trabajo, muchas ventas. Gracias. Hasta luego. Uy, qué rico que está. Buen día. Búscate tu máscara. La última vez que recuerdo fuiste a dormir con una máscara. ¡Epa! ¿Quién estaba diciendo algo de mi máscara? Pero fuiste a dormir, nadar con esto. Sí. Buah, no, cabeza de un tigre. De un gato. Como el gato ahí del vecino que estábamos parando, mira. ¿Y el sapo? ¿Sabía que es la primera vez que entramos a un museo desde que empezamos a salir? ¿En serio? Sí. Wow. El Museo del Oro. Ahí está Lisana y yo, agarrándole la cabeza a Lisana. ¿Qué? ¿Un monito? Un mono titica. ¿Sabías que en la Tayrona hay monos para ver? Tenés que llevar frutas y ellos aparecen. Son muy hermosos las decoraciones. Me encantan así las casas, que en el medio tienen como una galería, todo alrededor es la casa. Y vos venís, yo me pongo las manos así, camino a la ventana. Ah, el rey Mateo. Un balcón así quiero. Wow. Si hay algo que me encanta a mí es un balcón. Pones un grill con una cerveza, te haces una carne y mirás afuera. No hay nada mejor. Vamos a la playa. Bueno, nuestra primera vez en la playa es Santa Marta. Dicen que es mejor que Cartagena, vamos a ver. Vamos a ver. Mateo, un lugar para que juegas. Ya, para los chicos. Che, pará, tengo que decir algo. Qué precioso lugar. Miren la infraestructura que tiene Santa Marta, ni te lo esperaba. Ah, jugamos Twister. Fua. Está todo muy limpio y muy organizado. Y me parece que los precios son más accesibles que en otras playas. Tiene buenos precios Santa Marta, gente. ¿Se podrá ir a esa isla nadando? Ah, Caminando, sí. iba a decir. Sí, vos primero, anda. No, mirá lo que es. Hay pescado. Bello, bello. Cara bello. Ahí, vamos. Escucha, es la primera cosa así en la calle que realmente tiene fuerza, porque es difícil. ¿Sí? Usualmente no hace nada. Dale. Vamos, Elisana, vamos. Vamos. No se entregue, mija. Ah, Como dice mi primo. ¿Qué haces, hijo? uy. Eso. 10 repeticiones sin parar. ¿Y esto qué es? Para dormir. Gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, sobre los vendedores sigo con la misma teoría. Te ofrecen, le decís muchas gracias, hermano. Un abrazo. Dios lo bendiga. Le agradeces. No pasa nada, no pasa de ahí. ¿Qué es ese señor? ¿Qué busca? ¿Oro? No sé. Che, pero está como con una... ¿Viste esa tabla de cortar carne? Le quiero preguntar. Ahora quedé curioso. Señor, disculpe la molestia. ¿Qué es lo que busca? ¿Oro? ¿Es oro? Sí, oro. Te dije, mirá. ¿Seguro? Para que me tiro de cabeza. Tengo que hacer las alianzas para nuestro casamiento, Lisana. Porque me pidió un casamiento, pero no me alcanza para comprarla todavía. ¿Ustedes no hacen de padrino? Claro que Yo me tiro al agua, busco y hacemos las alianzas, mi amor, ¿viste? Ahí nos alcanza. Esta es la playa que está más cerca al pueblo. Y después debe haber más playa para allá seguramente. La camiseta dice Luciana. Como me Es dicen la a mí. versión española de Lisana. Como me dicen a mí. Luciana. Luciana. Ahí está.
vamos a Rodadero. Todos nos dicen, vayan a Rodadero. Vamos a ver qué hay. Nos cogimos la buceta, porque acá es decir, coger la buceta. ¿Qué te ríes? Nada. Un vendedor ahora que nos abordó dijo que están limpiando la playa y que no se puede entrar hasta las 6 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Yo realmente no sabía que se hacían ese tipo de trabajo. Vamos a ver cómo está la mano. Me parece. Si no, hay que esperar 1 hora. Wow. Los vendedores piensan que Mateo es gringo. Empiezan a hablar en inglés. Todos me hablan en inglés. Creo que es porque me pinté el pelo de amarillo. Pero me hablan, hello my friend, $20 me dicen. No, mirá lo que está esta playa. Me encantaron las palmeras ahí. Bien, bien. Hermoso, ¿eh? Por curiosidad, señor, ¿cuánto cuesta? Por curiosidad. 30.000 todo el día una carpa. Parece bien, ¿no? Está bien, precio justo. Hermoso. Che, acá sí que está lleno de gente. Bueno, me saco la falda y me voy corriendo. Ay, 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 Lisanita. Oh, Oh, mirá. Bueno, mi amor, te doy la honra primero vos. A ver cuál es más caliente, la guarada de acá o la de Cartagena. ¿y por qué me da alondra? ¿Por qué? Porque no puedes dejar la cerveza. Pero para, tengo algo que explicar. Porque Lisana me decía, no tomes cerveza porque te va a dar mucha panza. Pero descubrí Águila Light que no da panza. Así que ahora no me puede decir más nada. Águila Light. Borracho, borracho. ¿Qué borrar, mi amor? Me tomo borracho. una nomás. Porque hace calor. Borracho. Y en el último video la gente dijo, Mateo tiene razón. Hace mucho calor y es la única forma de hidratarse. Borracho, borracho. ¿Es igual? ¿Es igual de caliente? Sí. Oh, Ah, no. está re calentita. No, es el agua más caliente que ya toqué en mi vida. Hasta ahora. Ay, qué lindo descanso. Así quiero que me dedicas, ¿eh? Ya, mi amor, Con tus manos. te amo. Pero vos tenés que hacerlo. Ahí se enterraron a alguien. Las obleitas. Las obleas con dulce de cajeta. Esos que rapean están por todos lados. Sí, es un clásico. Y usan la misma música al fondo. Hasta algunos cantan casi que lo mismo. Uno así quiere. Decidimos que vamos a buscar un lugar más económico, ¿no? Pero vinimos acá, casi enfrente de la playa, un almuerzo de sopa, un plato, creo que trae bebida, 15.000 pesos. Es lo que cuesta en cada lugar una bandeja paisa. En una panadería, por ejemplo. Así que nos pareció genial, realmente Santa Marta es un poco más económico que Cartagena. Sopa de pescado. Muy rico. No sé qué pescado es, pero espectacular. Llegó el plato y la bebida. Por 15.000 pesos toda esa comida. Por ejemplo, yo con la sopa ya estaría bien, ¿no? Te traen sopa, plato principal y bebida. Así que vamos a comer bien hoy, ¿eh? Lo que me gusta de Colombia es que vas a comer en un lugar, digamos, un poco turístico, pero hacen la comida en su forma. Que no viene un pescado con papas fritas como en cualquier lugar, ¿no? Pero viene con el plátano, arroz con coco, que a mí me encanta. Voy a ver esa receta y lo voy a hacer un día en mi casa. Una cosa que probé acá en Colombia y me fascinó es el agua panela helada, con hielo. ¡Qué delicia que es esto, por Dios! Y es refrescante y te saca la sed. El lugar se llama Restaurante Paisa Mar, ese negrito ahí, justo con los sombreros. Buen atendimiento y precio muy bueno, che. Recomendable. Mirá, Lisana, todos del mismo color haciendo juego. Le calculó justo, che. Justo llegó la escalera. Estos son los botecitos que te llevan a Playa Blanca. También hay Playa Blanca. Dicen que es una playa espectacular. Hay que pagar el barquito para que te lleven. Ah, de ahí donde la gente roda. Se tira rodando. Anda, Lisana, tírate rodando ahí que te vemos, te filmamos. La gente se suscribe. Todas esas clavas que hay, no salgo vivo. La gente se suscribe, mi amor. Hay piedra. Gente, pongan en el comentario si quieren que Lisana rode ahí por la suscripción. No, hay piedra ahí. Mi amor, dale, anda, tirate. No, voy a tener como... Pobre, perdemos a Lisanita.
Ah, mira el perrito. Está dormido. Se hizo la cucha ahí abajo. Qué lindo. Nadie lo jode, mirá. Qué lindo. Ahí, Lisana, tenés que ponerte, nadie te jode. Qué hermoso que... ¿Te imaginas de adoptar un perro de callejero y lo llevamos a pasear en nuestro viaje? Estaría muy bueno. Mateo tomando agua, qué bueno. A mí me gustó mucho ese lugar. Muy lindo. Dicen que es la mejor ciudad de Colombia, ¿es verdad? Dejen en los comentarios. Creo que se llenó la playa. ¿Sabes por qué hoy disfruté mucho la playa? Acá. ¿Por? Porque no hay olas y es calentito. Así no te agarra frío y tampoco la ola te lleva a no sé dónde. Salieron todos del trabajo y se vinieron a la plaza. Mira el chiquito ahí. Está un poquito sucio. Ahí se comía el papel. ¡Qué cantidad de gente! ¡Mamma mía! No, mirá, Lisana, qué lindo. Marshmallow. Es un arte esto. Una obra de arte. Felicitaciones. Manzana y malvavisca. Creo que le dicen marshmallow, ¿eh? ¿No? Acá hay más o menos cada 100 metros están enterrando algo. Acá también están limpiando el sargazo, mirá. Ahora en la tarde. Para dejar la playa limpia. Mira el perrito, qué lindo. Quiere limpiar, pero no. Él también quiere ayudar. Ahí está, ahí lo sacaron, ¿eh? Pobre pechicho. Ahora, veo más gente local que turista. ¿Puede ser? Ahí venden los tours. Un poco de todo de acá, ¿viste?